Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a nuestro estudio bíblico número 6. Hemos visto cómo detrás de la Sagrada Escritura neotestamentaria está el magisterio de la Iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque en tiempo apostólico, por apóstoles o discípulos de los apóstoles, se escriben los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces vemos la relación entre el Nuevo Testamento y aquel que lo escribe, que es la Iglesia Católica, bajo el liderazgo de los 12 apóstoles que fueron instituidos como tales por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que detrás de la Sagrada Escritura neotestamentaria, en el momento que se escribe, está el magisterio de la Iglesia instituido por el mismo Cristo. Y vemos también que está la tradición de la Iglesia que precede la Sagrada Escritura neotestamentaria, porque primero la Iglesia predica la revelación que recibe de Cristo, la buena nueva, el Evangelio. El depósito de la revelación recibido por nuestro Señor Jesucristo es primero predicado por la Iglesia Católica instituida por Cristo. Luego parte de este expuesto por escrito y todo se hace bajo la autoridad directamente instituida por nuestro Señor Jesucristo, el primer Papa, Pedro, y los otros 11 apóstoles. ¿Qué importancia tiene para Cristo la Iglesia y su autoridad? Lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no escucha, toma entonces contigo a uno o dos, para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos. Pero si no quiere escucharlos, díselo a la iglesia. Si tampoco quiere escuchar a la iglesia, tenlo por pagano y publicano. Entonces miren qué importante que es para Jesús la autoridad de la iglesia, que utiliza 2 categorías de la sociedad contemporánea, a los judíos, a los cuales Jesús está formando, la categoría de los paganos que no pertenecen al pueblo de Dios, y la categoría de los publicanos, que podían ser judíos, parte del pueblo de Dios, pero eran considerados como traidores porque recaudaban los impuestos por cuenta de los romanos. A esta categoría se le podía agregar la de los samaritanos, que eran una mezcla entre paganos e israelitas. Y estas son las 3 categorías a las cuales ningún judío de la época de Jesús ciertamente quería pertenecer. Entonces las palabras de Jesús, ténganlos por paganos y publicanos, si no quieren escuchar a la autoridad de la iglesia, son palabras muy fuertes que seguramente hicieron impresión en la mente de los apóstoles en este momento que los estaban escuchando. Y luego Jesús procede dándole autoridad a estos apóstoles que lo están escuchando. Les dice: os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Les está dando una autoridad que viene del cielo, una autoridad que es divina, una autoridad que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera vemos que la iglesia, la autoridad de la iglesia es muy importante para Jesús. Él la instituye, él mismo la instituye. ¿Y quiénes son los sucesores de Pedro y los demás apóstoles? Los papas son los sucesores de Pedro, y detrás mío tienen la lista con las imágenes de 266 papas. Pedro el primero y los 265 sus sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Son los obispos. Entonces, el magisterio de la iglesia original era Pedro y los 11 apóstoles, y quien es el magisterio de la iglesia actual es el Papa Francisco y todos los obispos que están en comunión con él, que han recibido autoridad del Papa Francisco de gobernar
una determinada diócesis en el mundo, en la Iglesia Universal.